Es la clase número 9 y la estamos grabando el día 2 de abril de 2020. En esta clase vamos a continuar hablando de corriente eléctrica. Corriente eléctrica y circuitos eléctricos. Y vamos a hablar de capacitores. Muy bien. Entonces recuerdan ustedes que en la clase anterior nosotros hablamos de la corriente eléctrica y dijimos que la corriente eléctrica era el movimiento de cargas y que por definición decíamos nosotros que la corriente eléctrica era movimiento de cargas positivas. Como les dije ayer, el movimiento de cargas positivas a la derecha es completamente equivalente al movimiento de cargas negativas hacia la izquierda. Entonces, aunque en los conductores realmente las partículas que se están moviendo son los electrones, que son partículas negativas, pues nosotros suponemos que lo que se mueve son partículas positivas. Entonces, recuerdan ustedes que nosotros habíamos visto la ley de Ohm y la ley de Ohm nos permitía a nosotros saber cuál era la corriente eléctrica que se presentaba en un medio debido a la presencia de un campo eléctrico o equivalentemente a la presencia de una diferencia de potencial. Y entonces escribimos esta ecuación: J es igual a sigma por el campo eléctrico, que yo les dije que esta era la ley de Ohm de facultad, en donde la J representa la densidad superficial de corriente, la sigma es una característica del material que se llama la conductividad, y la E es el campo eléctrico que le estamos aplicando a ese material. En algún momento de la clase les dije que cuando tuviéramos una expresión de este tipo, en donde un vector fuera igual a una cosa por otro vector, esa cosa en general era un tensor. Y aquí la sigma va a ser el tensor de conductividad. También encontramos la otra expresión de la ley de Ohm, que es la más usual cuando nosotros hablamos de circuitos eléctricos, y que existía una manera mnemotécnica de acordarnos de esta expresión, que era Victoria, reina de Inglaterra, donde la B representa la diferencia de potencial que hay entre dos puntos del circuito, la R es la resistencia al paso de la corriente eléctrica y la I representa la corriente eléctrica. Esta última ecuación la voy a escribir nuevamente abajo con unidades. Si nosotros expresamos la diferencia de potencial en volts, entonces eso va a ser igual a la resistencia expresada en unas unidades que se van a llamar ohms, todo esto multiplicado por la corriente eléctrica en las unidades que ya habíamos hablado, que son los amperes. Quiero que recuerden ustedes también aquí que los volts son unidades de energía por unidad de carga. Entonces un volt es igual a un joule por coulomb, y un ampere es una unidad de carga por unidad de tiempo. Entonces es un coulomb por segundo. Y vamos a ponerle a un cuadro esto porque es como el resumen de una parte de lo que vimos en la clase ayer. Vamos a hacerlo esto un poquito más grande. Ahí está. Y perfecto, ya ahí
tenemos nosotros todas nuestro resumen de la clase de ayer ahí plasmado en ese cuadro rojo. Entonces vamos a empezar a hablar de los circuitos eléctricos. Y entonces, para hablar de los circuitos eléctricos, pues vamos a hacer un dibujo de un circuito eléctrico. Entonces, el dibujo de un circuito eléctrico, el circuito eléctrico más sencillo es ese de ahí, que debería haberse hecho una línea recta bonita. Ahí está la línea recta bonita. Luego otra línea recta bonita. Luego esto, que va a ser la resistencia. Luego otra línea recta bonita. Luego finalmente regresamos al punto en donde empezamos, que no fue el punto donde empezamos, sino un cuadro más para acá. Si lo borramos, se borra toda la línea. Entonces vamos a tener cuidado de pararnos en donde está la línea. Bueno, ahí ya quedó medio chueca. Sí, no, chueca no nos gusta. Vamos a dibujarla bien. Hasta ahí ya quedó. Luego vamos a dibujar otra línea bonita. Luego, no entiendo por qué luego salen esas cosas. Otra línea bonita. Y luego dos líneas así. Así. Bueno, ahí tenemos el circuito eléctrico. Y entonces esto que lo voy a escribir en rojo. Esto que está de este lado. Esto va a ser la fuente de potencial. Y una de las líneas tiene que ser más larga que la otra línea. Entonces vamos a hacerla más larga que la otra línea. Pero no en rojo. En negro. La borramos y la hacemos más larga que la otra línea. Ahí está. Ahora sí, vamos a escribir en rojo. El lado más largo, por convención, representa el polo positivo y el lado más corto representa el polo negativo. El polo positivo y el polo negativo. Y entonces esto es lo que se va a llamar la fuente de potencial. En palabras normales, esto es lo que es una batería. Esto representa una batería. Y entonces lo que nosotros sabemos es que del polo negativo al polo positivo hay un aumento de potencial electrostático igual a V. Luego, los cables, las líneas rectas que están ahí representan cables, y estos cables van a ser cables idealizados para los cuales absolutamente no hay ningún impedimento para la conducción de la energía eléctrica. Entonces, el potencial electrostático a lo largo de todos los puntos del cable es igual a, tiene el mismo valor. Entonces, si en este punto de aquí el potencial electrostático es V, pues en este punto de acá el potencial electrostático va a ser V, y en este punto de acá el potencial electrostático va a ser V. Los únicos elementos que van a causar un cambio en el potencial electrostático van a ser las resistencias, como esta que está aquí. Este es el símbolo para una resistencia. Entonces vamos a decir que esta resistencia va a ser igual a R, y entonces pues esta resistencia va a causar una caída de potencial, y la caída de potencial va a ser exactamente igual a lo que nos predice la ley de Ohm. Entonces el potencial en este punto de aquí abajo ya no va a ser igual a V, sino va a ser igual a V menos la corriente por la resistencia. Fíjense aquí, I por R es lo que nos predice la ley de Ohm, y entonces el potencial va a ser este mismo. Ahora, como dijimos hace rato, los cables no representan
ningún impedimento a la conducción de la energía eléctrica, por lo menos idealmente. Entonces, si el potencial eléctrico en este punto de aquí es V menos I por R, el potencial eléctrico en este punto de acá, pues también va a ser V menos I por R, y el potencial eléctrico en cualquiera de los puntos de esta rama del circuito eléctrico va a ser igual a V menos R. Ahora, hablábamos de que había una corriente eléctrica. Hay una corriente eléctrica que está circulando por este circuito, y lo que podemos pensar es que son cargas positivas que salen del polo positivo y se mueven debido a la diferencia de potencial. Entonces las cargas positivas se van a mover en esa dirección, nada más que tengo que hacer el dibujo, yo creo, más rápido para que no me salga la línea fea. Ahí va la corriente eléctrica y la corriente eléctrica, y fíjense que no hay ningún otro lugar por donde se pueda ir la corriente eléctrica. Entonces, a lo largo de todo el circuito, la corriente eléctrica va a ser la misma. Lo único que sucede es que esa corriente eléctrica va a ir cambiando su potencial eléctrico a medida que va pasando por elementos de los circuitos, que pueden ser las resistencias, los capacitores y los inductores. Entonces tenemos este circuito eléctrico. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando llegan las cargas que constituyen esta corriente eléctrica? ¿Qué pasa cuando llegan a este punto? Pues en principio ahí se deberían de detener porque el circuito no está conectado, pero ahí lo que tenemos es una fuente de potencial, y básicamente lo que hace la fuente de potencial es como si fuera una bomba de agua. ¿Qué es lo que hace una bomba de agua? Agarra el agua de la cisterna y la sube al tinaco que está en la azotea. Le cambia la energía potencial, básicamente le aumenta la energía potencial, y entonces aquí vamos a hacerlo en azul. Aquí hay un aumento de la energía potencial, y ese aumento en la energía potencial se debe a la batería, y ese aumento va a ser igual ahí por R. Vamos a ponerle más para que veamos que es un aumento de la energía potencial. Entonces, fíjense, si de este lado el potencial electrostático era V menos IR, a la hora que a V menos IR le aumentamos I por R, pues nos queda nuevamente el potencial V con el que empezamos. Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos este circuito, y yo les preguntaría, ¿qué es lo que conocemos de este circuito? Y mucha gente me dice, pues no conocemos nada porque todas son puras letras. Y hasta cierto punto tienen razón. Pero una manera de resolver estos problemas es, imagínense que ustedes van a llevar a cabo este experimento. Aquellas cantidades que ustedes pueden fijar a su voluntad propia son las cantidades que pueden decir que conocen. Entonces, si ustedes van a crear este circuito, pues tienen que escoger una pila. En el momento que escogen la pila, ustedes están diciendo cuál es el valor de esa pila. Entonces, la V nosotros la vamos a considerar una variable conocida. Y tienen que escoger una resistencia. La resistencia pues también la vamos a considerar una variable conocida. Y entonces vamos a formular una ecuación en el potencial eléctrico que sea igual a que sea un circuito. Entonces, para hacer eso, pues vamos a agarrarnos unos puntos sobre el circuito eléctrico. Vamos a hacer que los puntos sean morados, y vamos a agarrarnos un punto aquí. Nos podemos agarrar el punto que se nos dé la gana. Ese es el punto A. Y entonces vamos a irnos alrededor del circuito y vamos a calcular qué es lo que pasa. En el punto A, pues nosotros tenemos
un potencial electrostático que lo vamos a denotar como VA. Seguimos, nosotros estamos en el punto A y pues nos vamos moviendo a lo largo del circuito eléctrico, no pasa nada hasta que llegamos a la resistencia. En la resistencia va a haber una caída de potencial y la caída de potencial va a ser exactamente igual a I por R, como nos dice la ley de Ohm. Luego seguimos nuestra trayectoria a lo largo del circuito, hasta que nos encontramos a la pila. Y nosotros sabemos que la pila, cuando la atravesamos del polo negativo al polo positivo, va a haber un aumento del potencial que está dado aquí por esta ecuación, más I por R. Entonces en ese punto pues vamos a tener más I por R. Vamos a tener un aumento. No es cierto. Bueno, sí es cierto y no es cierto. Vamos primero a borrar esto de aquí. El aumento de potencial va a ser igual a I por R, en verdad, pero pues nosotros todavía no sabemos a cuánto va a ser igual, ¿sí? Esto que yo escribí anteriormente es porque yo ya sé cuánto vale, pero en principio todavía no sabemos cuánto vale. Lo único que sabemos es que el aumento de potencial va a ser igual al valor nominal que tiene la batería, que es dB. Entonces ahí vamos a tener un aumento del potencial igual a B y llegamos a esta rama del circuito eléctrico y pues avanzamos hasta que cerramos el circuito. Llegamos al punto A y entonces ahí volvemos a tener el mismo potencial eléctrico. Entonces todo esto tiene que ser igual al mismo potencial eléctrico. Fíjense, esto equivale a, en un campo gravitacional, empezar una trayectoria de movimiento en un punto, moverse como se nos dé la gana y regresar a ese mismo punto. Eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Entonces, pues hacemos los cálculos algebraicos y los cálculos algebraicos nos van a decir que vamos a que si vemos se va a cancelar el potencial en A. Entonces realmente el valor del potencial en A es irrelevante. Para lo único que nos sirve es para establecer la ecuación, pero al final se va a cancelar y nos va a quedar una ecuación que dice menos I por R más V es igual a 0. Entonces de ahí podemos despejar, por ejemplo, lo que no conocemos. ¿Qué es lo que no conocemos? ¿Se acuerdan que las variables que vamos a considerar conocidas son aquellas que, si nosotros fuéramos a hacer el experimento en realidad, son aquellas que podemos escoger a voluntad? Y las que podemos escoger a voluntad son, pues tenemos que escoger una batería, tenemos que escoger una resistencia. Entonces las que vamos a considerar conocidas son V y R. Entonces lo que vamos a desconocer es el valor de la corriente eléctrica, que nos va a salir, bueno, si despejamos de esta ecuación, a menos V entre menos R entre menos R. Y ahí encontramos que el valor de la corriente eléctrica que está circulando por este circuito va a ser igual a V entre R. Este ejemplo es un ejemplo muy sencillo, muy fácil de hacer, pero pues les ejemplifica, digamos, la estrategia que debemos de seguir para resolver un problema de circuitos eléctricos. Bueno, vamos a resolver. Fíjense que este problema lo resolvimos dándole la vuelta al circuito saliendo del polo positivo. Generalmente así lo vamos a hacer
habrá ocasiones en donde no podamos salir del polo positivo y entonces le tendremos que dar la vuelta en la dirección opuesta saliendo del polo negativo. Pero fíjense, la corriente eléctrica por convención siempre sale del polo positivo. Entonces, si vamos en la dirección opuesta y vamos a atravesar la resistencia, estamos atravesando la resistencia en la dirección opuesta a la que lo hace la corriente. Entonces, en ese caso, en vez de haber una caída de potencial, hay un aumento de potencial. Y si vamos a cruzar la pila del polo positivo al polo negativo, entonces en vez de haber un aumento de potencial, hay una caída de potencial. Realmente esa es la única diferencia en darle la vuelta al circuito en un sentido o darle la vuelta al circuito en otro sentido. Si ustedes hacen este circuito, resuelven este circuito siguiendo estas convenciones y le dan la vuelta en la dirección de las manecillas del reloj, verán que les sale exactamente el mismo resultado. Bueno, muy bien. Ahí tenemos entonces la resolución de un circuito eléctrico extremadamente sencillo. Bueno, esto de resolver los circuitos eléctricos, pues ya lo hicieron ustedes en su clase de electromagnetismo, entonces no voy a resolver muchos circuitos eléctricos, simplemente vamos a resolver el problema de las resistencias en serie y de las resistencias en paralelo. Entonces, las resistencias en serie son, básicamente tenemos una resistencia conectada a otra resistencia. Bueno, esto no nos va a gustar. A ver, tenemos una línea recta, luego una resistencia, otra línea recta, otra resistencia, otra línea recta que ya no se hizo recta porque quité el lápiz más pronto de lo que lo debería de haber quitado. Ahí está la línea recta, luego otra resistencia y finalmente otra línea recta. Las resistencias no quedan muy bonitas, pero bueno, no importa. Entonces vamos a decir que esta es la resistencia 1, esta es la resistencia 2 y esta es la resistencia 3. Entonces este circuito compuesto de 3 resistencias nosotros lo podríamos sustituir por un circuito equivalente en donde tenemos una sola resistencia y vamos a decir que es la resistencia equivalente. Entonces, ¿cuál es la resistencia equivalente? ¿Cuál es el valor de la resistencia equivalente? Bueno, pues para que sea totalmente equivalente esta resistencia vamos a extenderla hasta acá la línea. Entonces, para que sea totalmente equivalente este circuito, pues resulta que el valor del potencial eléctrico en ese punto tiene que ser exactamente igual al potencial eléctrico en ese punto, y eso debe de ocurrir también acá. El potencial eléctrico en ese punto tiene que ser exactamente igual al potencial eléctrico en ese punto. Entonces, fíjense, la caída de potencial a través de las 3 resistencias es exactamente igual a la caída de potencial a través de la resistencia equivalente. Entonces vamos a decir que tenemos una corriente eléctrica que está circulando a través de ese circuito y una corriente eléctrica que tiene que ser la misma corriente eléctrica para que el circuito sea totalmente equivalente, y esta corriente eléctrica está circulando a través de la resistencia equivalente. Entonces, la diferencia de potencial entre el punto final y el punto inicial, pues vamos a decir que es V.
Entonces, lo que nosotros vamos a poder decir fácilmente es que la caída de potencial, vamos a decir que este punto es el punto A, este es el punto A, este es el punto B y este es el punto B. Entonces vamos a decir que tenemos un valor del potencial electrostático en el punto A que vamos a denotar como VA. A medida que vamos avanzando, pues va a haber una caída de potencial a través de la primera resistencia, que de acuerdo a la ley de Ohm va a ser I por R1. Luego va a haber una caída de potencial a través de la segunda resistencia, que de acuerdo a la ley de Ohm es I por R2. Y luego una caída de potencial a través de la tercera resistencia, que es I por R3. Y ahí hemos llegado al punto B, entonces ahí el potencial será el potencial correspondiente al punto B. Si hacemos lo mismo para el circuito de abajo, pues empezamos en el punto A con el potencial correspondiente al punto A, menos la caída de potencial debida a la resistencia equivalente, y ahí hemos llegado al punto B, en donde el potencial electrostático tiene que ser igual a B. Entonces, una de las cosas que podríamos hacer es, pues podemos igualar esta ecuación de aquí con esta ecuación de aquí, puesto que ambas son iguales al potencial eléctrico en el punto B. Y si eso lo escribimos, pues nos va a quedar VA menos I por R1 menos I por R2 menos I por R3 es igual a V de B, que es igual a V de A menos I por la resistencia equivalente. Bueno, fíjense que ahí se va a cancelar la V de A y vamos a poder dividir todo entre I. Bueno, vamos a dividir todo entre menos I y nos va a quedar que la resistencia equivalente a esas tres resistencias en serie va a ser simplemente la suma de las resistencias. Esta fórmula estoy seguro que todos se la sabían de memoria, pero quizás no todos sean capaces o hayan sido capaces de deducirla. Esta deducción me encanta, ¿sí? ¿Qué quiere decir que algo me encante? Que quizás vaya a venir en el examen. Así que aprendan bien cómo hacer esta deducción. Y luego esta deducción se puede generalizar a un número arbitrario de resistencias en serie. Entonces la resistencia equivalente de un número arbitrario de resistencias en serie va a ser igual a la suma. Desde aquí es igual a 1 hasta el número de resistencias de RI. Y esta fórmula pues es la fórmula para la resistencia equivalente de un conjunto de resistencias en serie, que la vamos a escribir de esa manera. Muy bien, vamos a hablar ahora de las resistencias en paralelo. Resistencias en paralelo. ¿Qué quiere decir que dos resistencias estén en paralelo? El hecho de que dos resistencias estén en paralelo quiere decir que la caída de potencial a través de esas resistencias es exactamente la misma caída de potencial. Entonces, una de las maneras en que nosotros podemos asegurarnos de que las tres resistencias, bueno, 3 o 4 o 10 resistencias estén en paralelo es conectarlas a una pila de esta manera. Entonces imagínense que nosotros tenemos, no sé por qué ya no se hizo bonita la línea. Ahí está la línea, ahí está la línea. Entonces vamos a poner el circuito.
Ahí está el circuito. Ahí están. Oh. Maldito sea. Ay, no. Esto de querer hacer las líneas bonitas luego es difícil. Ahí están. Ahí están. Entonces vamos a hacer una resistencia ahí. Ahí está una resistencia. Ahí está otra resistencia. Ahí está otra resistencia. Y ahí las tenemos conectadas a la pila. Como verán ustedes, ahí tenemos a las tres resistencias están conectadas a la misma caída de potencial. Esta pila tiene una caída de potencial dada por V. Este es el polo positivo, este es el polo negativo. Entonces, fíjense, lo que habíamos dicho es que el potencial en este punto era igual a lo largo de todos los puntos del circuito. Entonces, igual a lo largo de todos los puntos del circuito. Entonces, estos puntos, el potencial es el mismo. Y a lo largo de todos estos puntos, el potencial es el mismo. Por lo tanto, la caída de potencial a través de las tres resistencias que están ahí es la misma. Y esa es la definición de resistencias en paralelo. Entonces, bueno, pues vamos a suponer que cada una de estas resistencias tiene un valor. Va a ser resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Y vamos a suponer que pues nosotros tenemos una corriente eléctrica inducida por la pila. Y en este punto de aquí, la corriente eléctrica se tiene que dividir. ¿Sí? Se tiene que dividir porque se tiene que ir a lo largo de las tres ramas que están ahí. Entonces hacia acá se va a ir la corriente eléctrica que le vamos a decir 1. Hacia abajo se va a ir la corriente eléctrica que vamos a decir que es 2. Y hacia acá se va a ir la corriente eléctrica que es igual a 3. Acuérdense ustedes que la corriente eléctrica es carga y la carga se conserva. La corriente eléctrica es carga por unidad de tiempo, entonces también se tiene que conservar, por lo que la corriente I total, simplemente por conservación de carga, tiene que ser igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Entonces, ¿cuál es la caída de potencial a través de la resistencia 1? La caída de potencial a través de la resistencia 1, pues dada por ¿cómo se llama? Por la ley de Ohm, nos dice que la caída de potencial va a ser igual a I1 por R1. Esa es la caída de potencial a través de la resistencia 1. ¿Cuál es la caída de potencial a través de la resistencia 2? I2 por R2. Y la caída de potencial a través de la resistencia 3 es I3 por R3. Y estas pues tienen que ser iguales a una caída de potencial que no sabemos cuál es, pero es una caída de potencial que es la misma, ¿sí? En todos los casos, estas van a ser iguales al mismo valor. Entonces vamos a tener que
Y 1 por R1 es igual a una cosa que vamos a llamar V0. Y 2 por R2 pues va a ser también igual a V0. Y 3 por R3 va a ser igual también a V0. Entonces, de estas ecuaciones nosotros podemos despejar las corrientes y entonces nos queda que la corriente 1 va a ser igual a V0 entre R1. La corriente 2 va a ser V0 entre R2 y la corriente 3 va a ser igual a V0 entre R3. Ahora fíjense, si nosotros quisiéramos hacer un circuito equivalente, pues el circuito equivalente lo vamos a hacer rápidamente aquí. Aquí ya no dibujamos las curvas bonito porque nos tardamos mucho en hacerlo. Aquí sería la misma pila. Aquí lo que nosotros sabemos es que la caída de potencial a través de la resistencia equivalente pues va a ser la misma que la caída de potencial a través de las tres resistencias que están conectadas en paralelo, ¿sí? Entonces, aquí nosotros sabemos que está circulando, pues si es el circuito equivalente, está circulando la misma corriente eléctrica que estaba circulando en el circuito anterior. Entonces nosotros sabemos que V0 va a ser igual a I por R. Que realmente para seguir nuestra regla mnemotécnica que dice Victoria es igual a Reina de Inglaterra, deberíamos de haber escrito la R primero, pero bueno, no importa. Entonces, de aquí nosotros podemos despejar la corriente total y la corriente total va a ser igual a V entre la resistencia equivalente, que aquí se me olvidó ponerle resistencia equivalente. Entonces, fíjense, nosotros tenemos ya una expresión para cada una de las corrientes a través de las resistencias y una expresión para la corriente total, pero por conservación de carga, nosotros sabemos que la corriente total es igual a la suma de las corrientes que pasan por cada una de las resistencias. Entonces, pues eso vamos a expresarlo utilizando estas ecuaciones que tenemos aquí, y nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que V1 más V2 más V3 es igual a V0 entre RE. Y aquí se me olvidó ponerle el 0 a esta expresión, ya se lo puse. Entonces, como se darán ustedes cuenta, aquí podemos simplificar toda la ecuación, dividirla por V0 y entonces nos queda la fórmula para las resistencias en paralelo que nos dice que 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Si tuviéramos un número mayor de resistencias, pues nos quedaría que 1 sobre la resistencia equivalente, pues es igual a la suma desde que I es igual a 1 hasta N de 1 entre la resistencia I. Y esta entonces es la fórmula para las resistencias en paralelo, que seguramente todos ustedes ya se sabían. Lo que no sé si todos ustedes sepan es deducir la fórmula, y también la deducción de esta fórmula me encanta. Bueno, yo pensé que nos iba a alcanzar el tiempo para hablar de más cosas en esta clase, pero veo que no. Entonces, aquí nos vamos a despedir y me han dicho que las clases, el audio se corta al final de las clases, ya las revisé
y parece ser que es un problema de las grabaciones que se hacen en el iPad. Entonces estoy empezando a averiguar cómo se usan los programas para editar videos y bueno, voy a tratar de arreglar ese problema. Y entonces cuando ustedes noten que ya no se corta el sonido al final, es que ya aprendí a arreglar ese problema. Por de pronto, pues nos vemos la clase próxima.